Pedro Sánchez se ha esmerado durante estos 3 días que ha durado el debate sobre el estado de la nación en coser y zurcir su coalición con Podemos y con sus socios de investidura, pero una vez más se ha olvidado de los que deberían ser sus referentes en el partido. Felipe González, exministros de aquella etapa y excargos socialistas, no dan crédito a lo que ha ocurrido hoy tras aprobarse la Ley de Memoria Democrática gracias al apoyo de Bildu. Sánchez se blinda en el poder, pero pasa por encima de los suyos y deja a la intemperie una etapa, la transición, en la que el PSOE hizo un papel vital en nuestro país. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy es el último Cuestión de Prioridades de la temporada. Más de 300 programas llevamos ya con ustedes y al final les mostraremos un resumen de todo lo vivido dentro y fuera de este plató en el último año. No se lo pierdan. Imagínense además qué año. Adelanto electoral en Castilla y León, gobierno PP-Vox, la salida de Pablo Casado, la entrada de Feijóo, la guerra de Ucrania, la pandemia. En fin, que ha sido apasionante contarlo y analizarlo cada día para todos ustedes. Pero la actualidad ya saben que no coge vacaciones y hoy seguimos muy pendientes del incendio en la Sierra de Francia de Salamanca, que se ha reactivado y ya ha llegado al Valle de las Batuecas. Se ha tenido incluso que evacuar a los monjes carmelitas del histórico monasterio de este paraíso natural. Hoy termina el debate sobre el estado de la nación. Ahora les contamos si PP y PSOE han llegado a algún acuerdo en las medidas económicas y esta noche entrevistaremos al presidente de la Asociación de Usuarios del AVE en Castilla y León para valorar otro de los anuncios de Pedro Sánchez, la bonificación a los abonos de los trenes de media distancia. Llevamos toda la tarde muy pendientes de la reunión entre el consejero de Industria y los agentes económicos y sociales dentro del diálogo social. Ya saben que hay muchas tiranteces entre sindicatos y patronal y la parte de Vox en el gobierno y como era de prever no hay acuerdo. Vamos ahora a repasar primero cómo han sido las negociaciones estos últimos días con cada una de las consejerías. García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Con las del PP ha ido como la seda. Sí, ayer empezaron las mesas de negociación, la primera la de familia e igualdad de oportunidades. Todas las partes salieron satisfechas porque los acuerdos se mantienen. Además, la consejera anunció a los agentes sociales que el anteproyecto de la ley de violencia de género pactado en el marco del diálogo social sigue su curso y ya se ha remitido al Consejo Económico y Social para que lo revise. Buen ambiente también en la reunión de educación. Se mantienen todos los acuerdos pactados por un valor de más de 42 millones de euros. Bueno, muy enfadados han salido de esa reunión, sindicatos y patronal, de la reunión con el consejero Mariano Beganzones, el consejero de Industria y Empleo. Estamos pendientes de tener también la versión de la consejería. Cuéntanos. Pues han calificado la reunión de fracaso. Dicen que el consejero ha anunciado que no va a cumplir los acuerdos. La patronal ha mandado un comunicado diciendo que considera reprochable la actitud de Beganzones. Ha reclamado la convocatoria urgente de la Comisión Permanente del Diálogo Social. Tanto sindicatos como patronal piden a Mañueco que interceda y coinciden en que para el consejero de Industria prima más el acuerdo del pacto de gobierno que lo ya firmado y aprobado anteriormente. El consejero se reafirma que no va a cumplir los acuerdos del plan de empleo que está en vigor, del plan de FP que está en vigor, del plan de prevención de riesgos laborales que está en vigor, que no lo va a cumplir. Nos ponemos como nos ponemos, no lo quiere cumplir. E incluso va a hacer cosas a mayores que afectan al acuerdo de igualdad, que afectan al acuerdo de migraciones, que afectan al cuarto acuerdo marco y que no lo va a cumplir. Les impera mucho más a Vox el acuerdo que tiene posible político que realmente los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, no cumplen, porque por mucho que nos digan que quieren cumplir, realmente no oficializan nada. Bueno, vamos a dar el salto a la política nacional. Hoy se ha aprobado en el Congreso la polémica ley sobre memoria democrática, una de las más polémicas seguramente esta legislatura, fundamentalmente porque sale gracias a los apoyos de Bildu y porque hay una exigencia de Bildu que va a traer mucha y está trayendo mucha controversia. Sí, es el aspecto que tiene que ver con la creación de una comisión técnica que se encargará de estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos hasta 1983. Es la medida pactada con Bildu y la que ha generado más polémica. El PSOE defiende que la ley vela por todas las víctimas, mientras que el PP ha anunciado que derogará la norma y Vox la recurrirá en el Constitucional. Se homenajea a todas las víctimas de la guerra civil, de un bando y de otro, y también
por supuesto, se homenajea a las víctimas de la dictadura en nuestro país, que las hubo y muchas. Señor Sánchez, usted tiene el dudoso honor de encabezar los más siniestros rankings que la estadística nos ofrece. Hoy pasa a liderar otro, el del desguace de la reconciliación nacional. Hoy sale adelante la ley de memoria eterna, la ley que dinamita los pactos de la transición, la ley que vuelve a intentar dividir a los españoles. Hoy ganan los enemigos de la libertad. Hacía tiempo que tenía que haberse producido una ley de este tipo y sí, creo que va a ser bueno para todo el mundo para que se reconozca también otra serie de cuestiones que habían quedado pendientes. Bueno, ayer entrevistábamos aquí en Cuestión de Prioridades al exdirigente socialista Juan José Laborda, que junto con otros excargos socialistas han firmado un manifiesto para pedir a Sánchez precisamente que retirara esta ley. ¿Qué más cosas dijo el burgalés? Bueno, pues el expresidente del Senado insistió ayer en que el pacto con Bildu ya es por sí mismo algo incómodo. Además señaló que el manifiesto que él ha firmado está respaldado por historiadores y juristas. Asegura Laborda que la ley de la memoria democrática intenta tergiversar la historia real y el gran pacto constitucional de 1978. Los firmantes del documento piden la retirada del proyecto de ley. Ese pacto con Bildu mancilla el conjunto de la ley. Deja, diríamos, colgada de un hilo la parte positiva de la ley. Intentan colocar en el mismo nivel a unos miembros de ETA que fueron objeto de acciones criminales, que fueron castigadas efectivamente por la justicia, a el conjunto de víctimas. Bueno, pues ante las críticas de estos socialistas, incluso de Felipe González, hay otro compañero de partido visiblemente molesto que hoy les ha mandado un recado. Sí, ese compañero es Patxi López. Al diputado socialista no le han gustado las declaraciones de, por ejemplo, Felipe González, que hace unos días dijo que la ley no le sonaba bien y que lo que teme es que las memorias se conviertan en desmemorias. Pues bien, Patxi López les ha recomendado que se lean bien la ley. Porque algunos igual tienen que leerse la ley en lugar de hacer caso de los mantras que la derecha extiende por muchos medios de comunicación. Muy clarito, señor Patxi López. Bueno, mientras se producía ese debate en el Congreso, en otra sala, también en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo se reunía con las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. Sí, el presidente del PP se ha reunido con casi una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo. Un encuentro que ha durado más de 1 hora y media y en el que Feijóo se ha comprometido a derogar la ley de la memoria democrática cuando llegue al poder. Ha dicho que será lo primero que haga cuando llegue al gobierno. El PP convocó a las asociaciones hace 2 días, han faltado a la cita la Asociación del 11M y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, asociación presidida por la hermana de Gregorio Ordóñez. Bueno, ya ha sido una sesión muy fructífera en el hemiciclo del Congreso. Vamos a ver ahora, Ruth, ¿qué ha votado el Partido Popular a ese decreto anticrisis del Gobierno? Pues la votación del segundo decreto anticrisis, el PP se ha abstenido, con lo que ha facilitado la convalidación del decreto. Se prorrogan las medidas de marzo y se incluyen nuevas. El Partido Popular lo consideraba insuficiente e incompleto, pero aún así se ha decantado por la abstención. Sí que incluye una de las medidas que reclamaba Feijóo, la rebaja del IVA de la electricidad. Bueno, y hoy la ministra de Hacienda ha aclarado algunas de las dudas principales que teníamos con el impuesto a la banca y el impuesto también a las compañías eléctricas. Dice que no repercutirá al contribuyente. Sí, eso ha dicho en una entrevista de radio. Montero asegura que los 2 nuevos impuestos no van a afectar al bolsillo de los ciudadanos. Ha afirmado que ni los bancos ni las eléctricas podrán repercutir los impuestos en el precio final de sus servicios. Y no lo podrán hacer porque va a estar prohibido. La titular de Hacienda ha anunciado sanciones para quienes incumplan la norma. Tenemos contemplado que se va a prohibir el traslado o la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y, por otra parte, se le va a dotar, como hemos hecho con otra figura, a la Comisión Nacional de Mercado y de Competencia de todas las funciones para que vigile y, en su caso, aplique sanciones si alguna de las empresas se separa de la legalidad. Bueno, pues le voy a pasar a presentar a los tertulianos que tienen el honor de estar en el último programa de esta temporada. Bueno, no sé si es un honor o no. Marta, ¿qué te parece? Sí, es un honor, ¿No? Vale. La verdad. Marta Bermejo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pedro Lechuga, ¿todo bien? Todo bien y es un honor, ¿eh? Es un honor. Bueno, María José Algueiro, gracias por estar aquí. Un honor.
Bueno, vamos a ir con esa reunión que acaba de terminar hace muy poquito entre la Consejería de Industria, los sindicatos, la patronal. Veíamos, no han salido muy contentos los sindicatos ni la patronal de esta reunión después del, digamos, el éxito de las otras dos previas, la de familia y la de educación. ¿Era algo esperado, María José? Hombre, todo el mundo lo teníamos en mente, ¿no? A ver qué era lo que iba a pasar. Siempre queda la esperanza, porque a mí me parece que el diálogo social precisamente es una de las señas de identidad de esta comunidad autónoma y ha dado muy buenos resultados durante muchísimos años. Sí que es antes, como consejera que has sido de Presidencia de Cultura, tú no has tenido que estar nunca en ninguna mesa del diálogo social. No, pero he trabajado mucho tanto con los sindicatos como con la patronal, pero sobre todo con los sindicatos en determinadas actuaciones que he tenido muchas veces. Pero, a ver, a mí me parece que es una pena que se haya producido esto así. Y además, bueno, por lo menos lo que acabamos de ver, ¿no? Que tanto los sindicatos como la patronal, o sea, consideran que ha sido un fracaso de reunión, porque una cosa es que no hubiesen llegado a ningún acuerdo hoy, pero que ahí se hubiesen tendido puentes para poder hacer algo. Pero, bueno, me parece una pena. ¿Creéis que esto va a ser una ruptura o esto es una vuelta a renegociar, a revisar ciertos acuerdos? Sobre todo hablaban de los relacionados con el empleo. Pedro. Yo creo que al final sí que es verdad que era esperado esta reacción, pero por lo menos que hubieran dejado una puerta abierta, que al final yo creo que la tendrán que abrir dentro de la negociación. El problema yo creo que viene en el origen de manifestar ya cuál era su decisión. Vox, de los recortes. Antes de sentarte, primero siéntate con el diálogo social, con patronal, sindicatos, expones tu opinión, que ellos te expliquen y luego ya, el problema que estás ya preso de tus palabras. Si tú ya anuncias como una medida para tus votantes que vas a reducir un 50% las subvenciones a patronal, sindicatos, ahora sí ya reculas de ahí. ¿Qué dices a tus votantes? Y es algo curioso que me dice que decían que parece que están más preocupados, decían desde los sindicatos, por el acuerdo de gobierno. Claro, entonces a lo mejor es que el problema está en el acuerdo de gobierno, ¿no? Si están más preocupados porque el acuerdo de gobierno se firma entre dos partes, el Partido Popular y Vox. Entonces, a lo mejor es que el origen y el problema está en el acuerdo de gobierno de esta comunidad autónoma. Tampoco es malo que ellos se fijen y sigan las líneas de llegar a un acuerdo de gobierno que ha sido firmado por el actual gobierno autonómico. Marta, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es una nueva evidencia de las divisiones que existen dentro del Gobierno, de esa ingobernabilidad que ha titulado, ¿no?, en un comunicado de prensa uno de los sindicatos. Al final es verdad que todos podíamos esperar que la reunión terminase de esta manera. Esa puerta abierta de la que habláis yo creo que se deja ver con una frase que ha dicho el consejero, que dice: si me obligan a hacerlo tendré que cumplirlo, pero no sé si esa es la forma al final de presentarse ante el diálogo social y sobre todo de imponer un poco esas medidas del pacto de gobierno que tienen con el Partido Popular, que se está viendo que no se entienden, ¿no?, y que hay una división bastante evidente. Pedían a Mañueco que interceda, ¿no? Que sea un poco el mediador ante esta situación. María José. Sí, porque, a ver, yo también considero que efectivamente ellos han hecho primero una especie de planteamiento de principios, ¿no?, vamos a decirlo así, que de ahí no se iban a mover. Yo, como he dicho, he negociado muchas veces con los sindicatos, sobre todo con los sindicatos en diversos puestos en los que he estado. Y yo no digo que no sean importantes las cuantías, que lo son, por supuesto, pero hay más cosas que las cuantías. Y en un momento determinado puedes decir, oye, por otra parte, las otras dos consejerías siguen las mismas consejeras precisamente al frente de ellas, con lo cual si han firmado una cosa previamente, pues lo normal es que ahora continúen en la misma línea. O sea, no tiene sentido que ahí hubiese ningún Estamos cambio. hablando, para que la gente lo sepa, que es una consejería de la industria nueva. Antes estaba liderada por Ciudadanos, pues ahora Carlota Amigo, ahora es por Mariano Beganzones, que es el partido. Claro, por eso lo digo. O sea, las otras dos consejerías, ese mismo partido, son las mismas personas, además, porque incluso si fuesen consejeros, o sea, las personas responsables de la consejería fuese distinta, incluso podrían cambiar determinados planteamientos, pero lo normal es que eso siga igual. Pero, bueno, a mí me parece que, insisto, que el diálogo social es algo muy identificativo de Castilla y León, que hay que intentar mantenerlo y que si se quiere plantearlo de otro modo, poner el acento más en unas cosas que en otras, pero que hay que intentar llegar.
Eso es lo que a mí me parece. Bueno, vamos a ver en qué queda este asunto. Como decíamos, hay dos consejerías donde sí se ha llegado a un acuerdo. Esta consejería de Industria todavía no, pero no hay ruptura. Sí, sí. Y yo creo que hay todavía posibilidad de negociación. Veremos cuando se retoman otra vez las negociaciones. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de la Ley de Memoria Democrática, que estamos dándole también mucha importancia en este programa. ¿Qué os parece lo que ha conseguido Bildu? Es decir, que la ley investigue la vulneración de los derechos humanos hasta 1983, es decir, la transición, cuando ya ha habido el referéndum constitucional, ya se habían votado varias elecciones autonómicas y municipales. Pedro. A ver, lo que está claro es que no avanzamos en este país y en este caso, y sí es verdad que, como comentaba la persona que entrevistabais ayer, no es cómodo que Bildu, que tiene unas posturas, la propia, hoy venía escuchando en la radio, la propia portavoz, una vez que hizo la exposición, un periodista le volvió a preguntar, después de todo, que si reprobaba los asesinatos de la banda terrorista ETA, y su respuesta fue: hasta luego, muchas gracias. Eso a día de hoy. Entonces, que un partido asociado a un grupo de personas que precisamente lo que se intentaron cargar fue la transición, que lo que se intentaron cargar, claro que la transición no fue ejemplar, nadie está diciendo perfecta, nadie dice que fuera perfecta, tuvo sus fallos, pero lo que decía, los fallos, yo sí rechazo los asesinatos de Lasa y Zabala, yo sí como demócrata, yo sí lo rechazo y lo repruebo, y hubo gente que estuvo en la cárcel. Entonces, que intenten alargar hasta el 83 y que se quieran recuperar, que no debería haber ningún español en una cuneta, que ningún familiar todavía no debería todavía a día de hoy poder enterrar a sus familiares, ahí estamos todos de acuerdo. O sea, sí, ahí estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿el PSOE hubiera, si no fuera por la presión de Bildu, hubiera reescrito esta ley como se ha votado? No. Yo no me siento... Sobre todo que pone en entredicho una etapa en la que gobernaba el Partido Socialista, gobernaba Felipe González. Decía Juan José Laborda, digo textualmente, el pacto con Bildu mancilla lo que tiene de positivo la Ley de Memoria Histórica, que es todo lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, ¿que hubo vulneración de derechos? Es que a día de hoy hay vulneración de derechos en todos los países democráticos. Entonces, esos 5 años para demostrar que... O sea, en vez de estar orgullosos, y el miedo de esto es que, primero, ¿quién va a componer esa comisión técnica? ¿Quiénes van a ser las mentes supremas que van a decidir, primero, quiénes son? Porque va a haber una manipulación, lógicamente, a ver quiénes son esos expertos y las comisiones técnicas. Y el reescribir la historia, que es lo que se está queriendo hacer, el dichoso ganar el relato, yo creo que los demócratas no podemos. Y por no buscar enfrentamientos en ocasiones, hemos dejado que se esté ganando cierta parte del relato, una parte de este país que yo, desde luego, de Bildu no recibo una lección de democracia. Lo siento, no la recibo. A mí me parece de verdad que un poco de esta situación es en el mal concepto de reescribir la historia. Es que la historia no se puede reescribir, es que la historia ya ha pasado, es que hay que aceptarla, se habrá podido cometer errores y ya se ha podido cometer aciertos, pero tú no puedes cambiar la historia, es que es algo que ya no se puede ir atrás. Bueno, decía Bildu que lo que querían era poner en quiebra, creo que era la frase, sí, pero es la transición, Pedro, el relato de la transición. Que a mí Bildu realmente me esté dando ahora mismo alguna lección de memoria, de justicia o de libertad, como han empleado esas palabras, me parece un chiste hacia la sociedad y no se debería de tolerar. Sinceramente, yo creo que tendríamos que haber puesto una línea roja, que es lo que ha molestado tanto por parte de, yo creo que de muchos dirigentes del Partido Socialista. No lo entiendo, imagino que, espero, personalmente, una opinión muy sincera, que no se lleve a cabo, finalmente que tanto Vox como PP lleven a cabo esa reivindicación de que no pueda llegar a declararse esta ley de memoria democrática, porque creo que no estaríamos haciendo nada bueno por la historia de España. Y sobre todo se ha aprobado en el Congreso, o sea que ya creo que va todavía hay por pasos buen hacia camino, atrás. ¿no? Yo sí quería intervenir hablando de esto. Sí, porque, a ver, de esta mesa claramente yo soy la mayor y yo he vivido esa etapa. Entonces, o sea, he vivido la etapa de la transición, he vivido todos, cuando recuerdo una época en la que yo era consejera de presidencia, íbamos aquí a la Plaza de San Pablo, un día sí, otro también, el mes de agosto, a hacer una concentración por gente que estaba asesinando ETA. O sea, esto yo lo he vivido, es decir, y la etapa... Hablas de la etapa posterior al 83. Sí, hablo de la etapa posterior, hablo de la etapa posterior, pero también he vivido toda la transición. Entonces, todas las cosas tienen algún fallo.
yo no me voy a poner aquí a enumerar los fallos de la transición, pero en el momento en el que estábamos en España viviendo en esos momentos, el que todo el mundo se uniera y tuviera el interés de salir de donde estábamos, de dar un paso para adelante, de encontrar las afinidades en lugar de ir cada día señalando las diferencias que hay entre todos, a mí me parece de verdad intolerable que se ataque ese periodo. Ese periodo que nos pusieron de ejemplo en muchísimos sitios, de donde salíamos a donde llegamos. Bueno, es que solo hay que recordar muchas cosas de las que pasaron en ese momento y que ahora resulta que unos señores, como decís vosotros, vengan dando lecciones de democracia cuando hay un gobierno que estamos viendo que todo esto, bueno, yo creo que todo esto lo está permitiendo porque necesita seguir, porque supongo que ellos no lo pensarán así, espero, porque entonces ya sería más de lo más de lo más, o sea, sería un añadido más, ¿no? A mí la verdad es que creo que a las personas que, como digo, que éramos muy jóvenes, pero lo vivimos ese momento que para nosotros fue histórico. María José, un momento en el que había unidad política. Totalmente. Es que lo que adolece ahora la política española, ¿no? Y que no va a volver esa unidad. Si lo problemático es que, claro, puedes estar de acuerdo o no con la Ley de Memoria Democrática, pero ya el partido de la oposición dice que lo primero que va a hacer cuando llegue al gobierno es derogarla. Cuando llegue otro gobierno, no podemos estar así con algo tan importante como es una Ley de Memoria Democrática. Pero si está pasando con la educación, si está... Claro. Es que el problema es que esto, como digo yo, esto, en vez del Congreso de los Diputados, es el teatro de los diputados. Es que hemos llegado a un punto en el que es que es triste, pero yo estoy en la idea de que es que ya hemos pasado el punto del no, o sea, no hay retorno. De verdad, no hay retorno. O sea, el sistema como lo tenemos montado, como lo hemos montado, los ciudadanos también, que somos los que vamos a las urnas, me da miedo que hemos pasado el punto de no retorno. Lo que venga luego... Por cierto, os quiero preguntar, ¿qué os ha parecido esa reunión que ha mantenido Alberto Núñez Feijóo con las principales asociaciones de víctimas del terrorismo? Ha sido muy criticada por el Partido Socialista, por aquello del uso de las víctimas del terrorista, también por alguna asociación de víctimas. María José, tú que has estado en el Partido Popular. Bueno, y estoy... Justo en el día en el que se aprobaba... Bueno, y estás. Digo, sin cargo ya. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo, además, sin ningún tipo de compromiso para decir lo que pienso, ¿eh? Sí. En ese sentido, creo que lo he hecho siempre y ahora más. Es que si tuvieras cargo no estarías en esta mesa. Ya. A ver, bueno, yo entiendo que él ahora mismo está aquí como jefe, aunque no esté formalmente como jefe de la oposición, pero realmente es el jefe de la oposición. Entonces, bueno, no le veo inconveniente a que él se pueda reunir con las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Decías, porque precisamente por el momento... al instante en el que en el debate, en el hemiciclo, se estaba debatiendo la Ley de Memoria Democrática, ¿no? Bueno, yo supongo que lo harían pensando en que efectivamente quieren poner de relieve... No ha sido una casualidad que están en desacuerdo con... Es que tiene que ser muy duro, ¿eh? O sea, hemos estado viviendo todos estos días todo lo del recuerdo de Miguel Ángel Blanco, que creo que también todo el mundo lo tenemos en la memoria. Entonces, claro, que de repente pase esto y a los 2 días con un partido que exige el que se pongan determinadas cosas dentro de esa ley, oye, es que rechinan las cosas por dentro, ¿eh? Remueve. Sí. ¿Qué te parece a ti, Pedro? A ver, a mí me parece que es un gesto simbólico, si es verdad que es arriesgado, yo entiendo, y es más, algunas de las asociaciones que fueron ahí se quejaron de que es que no se habían podido reunir todavía a día de hoy con el presidente del gobierno. Pero claro, luego al final es verdad que ya la vicepresidenta sí que se hizo una foto con asociaciones de víctimas del franquismo, en todo su derecho, lógicamente. A ver, es un gesto simbólico de decir... sí es verdad que se lo dejas muy fácil al resto para decir que estás instrumentalizando a las víctimas y demás. Lo que está claro es que no se tenía que haber llegado aquí. Y si fuéramos un país demócrata de verdad y con gente de conciencia de Estado, no se podía haber llegado aquí. Y el PP, el partido de la oposición y el Partido Socialista deberían llegar a un acuerdo para que no dependa esta ley de gente como Bildu. Para que no nos intenten dar lecciones y encima que a día de hoy el homenaje de Miguel Ángel Blanco, que fue algo que unió a todo el país. Que salimos, yo era adolescente, salimos a la calle, unió ese espíritu, el espíritu de Hermoa, nos lo hemos cargado. Sí. Me incluyo, quiero decir, la sociedad española y los políticos, nuestros políticos, nos hemos cargado ese espíritu de Hermoa y es que no va a volver. Y esto va... ¿Qué pasó en San Sebastián hace unos días? En Pamplona.
con ese acoso a los políticos en San Fermín. ¿Qué pasó? Pues es un ejemplo del país en el que vivimos. Bueno, la memoria frágil de España, que se dice, ¿no? Quiero hablar también del asunto económico. Hoy se ha convalidado en el Congreso... ha convalidado el Congreso la petición del Gobierno para su segundo decreto anticrisis. Finalmente, pese a decir el Partido Popular que eran medidas improvisadas, cortoplacistas también creo que dijo, se ha abstenido, ha facilitado que esto siga adelante. Marta, ¿no le quedaba otra, teniendo en cuenta que eran las medidas, bueno, pues muchas de ellas ayudas directas a la de los 200 euros, la reducción del IVA, la bonificación de la gasolina? El Partido Popular estaba atado de pies y manos, no podía salirse y votar en contra. Yo así lo he entendido, la abstención lo he entendido de esa manera. Al final es lo que tiene sobre la mesa y de alguna forma hay que salir hacia adelante, ¿no? Ante esta situación que tenemos compleja, y aunque no esté de acuerdo con todas ellas, sí que hay alguna que se ha incluido también por parte del Partido Popular, y entiendo que era mejor eso que la nada. Entonces, bueno, no me ha parecido mala la abstención, la verdad. Tampoco sé si son las medidas adecuadas, si son las que van a ayudar a salir de la crisis al país, pero pues eso, como es lo que tenemos, pues tendremos que tirar con ello. Estaba obligado, ¿no?, a votar, a abstenerse al menos, ¿no? Bueno, yo es que creo que en ese sentido el Partido Popular ha cambiado, vamos, en los últimos meses. ¿Tú crees que Pablo Casado hubiera votado un no rotundo? No lo sé, pero lo que sí creo es que Alberto Núñez Feijóo en ese sentido es una persona que, como he dicho en otras ocasiones aquí, sabemos de su trayectoria y sabemos de su gestión, y sabemos que en su gestión en una comunidad autónoma llega a acuerdos, y yo creo que esa es la idea, bueno, pero lo que nos está transmitiendo, porque ya no solo fue esta ley, también en otros momentos también facilitó el que saliesen determinadas leyes que son buenas para la sociedad en general. Y en ese sentido, y retomando lo que decíamos antes, a mí me parece que ahí es donde hay que llegar, es decir, eso que tú hablabas del Partido Popular y del Partido Socialista, o sea, hay que llegar a entenderse cuando eso beneficia a los ciudadanos. Yo lo digo, y además yo creo que esa es la idea, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, son dos, y dos siempre tienen que querer los dos. ¿Y beneficia a los ciudadanos el impuesto de la banca y de las eléctricas? Claro, por eso lo decía. No. Cuando salió, pero la bolsa de banca se hundió completamente. No, pero yo no lo decía en concreto con relación al impuesto, lo digo con carácter general a determinadas medidas, porque no solo son esas, o sea, son muchas más. A mí también hay medidas que, si queremos hablar de las medidas, y yo no soy economista, que puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, el lunes el presidente del Gobierno nos contó unas, hoy se aprueban otras, o sea, quiero decir, es todo un poco de una mezcla, y la sensación que nos produce desde fuera es efectivamente de improvisación, o bueno, quizás no de improvisación, de querer en un determinado momento marcar, protagonizar y esto, ¿no? O sea, que en ese sentido podemos hablar. Ahora, yo lo decía con carácter general, ¿no?, que cuando hay cosas pues que puedan beneficiar, como es lo de los 200 euros, o como es, por ejemplo, la rebaja en el transporte, que es de lo que luego nos enteraremos con más detalle, ayudas más bajas, etcétera. Por eso digo, hay determinadas cosas. Por cierto, hoy decía la ministra Montero, ante las grandes dudas que teníamos sobre si el impuesto a la banca y a las eléctricas va a repercutir después en el ciudadano, en el contribuyente, ha dicho que eso no va a ser así, que por ley se va a impedir, incluso que va a haber sanciones. Hace la ley, hace la trampa, ¿no? Yo tengo que verlo. Yo estoy y esperemos como españoles que acierten con las medidas que ha adoptado el Partido Socialista. Esto no es, que vaya mal, ojalá que hayan acertado, pero lo del impuesto a la banca, si tenemos ejemplos muy cercanos. ¿Qué pasó una vez que a los bancos se les apretó las tuercas con las cláusulas suelos y las preferentes? Que todos los ciudadanos lo aplaudimos. Como tú, fíjate, ¿qué ha pasado? Tenemos que ver ahora mismo el cierre de oficinas, tenemos que ver que ahora nadie tiene ya una cuenta sin pagar un mantenimiento. Por favor, ¿lo vamos a acabar pagando? Ni una transferencia que hagas en algunos. Entonces, que no la pagues. Lo vamos a acabar pagando los ciudadanos, porque la banca, es que esto volvemos. Aparte que luego va contra la tesis del Banco Central Europeo. Que ha ido siempre en contra. Lituania, cuando lo hizo, va en contra de este tipo de medidas porque consideran que eso al final desacelera la economía. Me parece un poco un brindis al sol, queda muy bien, buscas un enemigo común, que son los ricos, las grandes empresas, las eléctricas, los bancos, pero luego al final... El giro a la izquierda, que se dice, ¿no? Y lo que sí que a mí me parece, cuando hablamos de la ingobernabilidad, también en nuestra comunidad autónoma, lo que no es de recibo es que se anuncien unas medidas de tan calado y que el socio de gobierno se entere
Ya, bueno, como siempre. Y Hacienda también una hora antes, es la política que hace al mismo Sánchez, momento ¿no? que los periodistas, que los ciudadanos, es que esto no es un gobierno de coalición, que nos han vendido... Sí, bueno, hablamos de los socios de investidura, que también ayer se quejaron en el Congreso, que no tenían ni idea de estas medidas. Claro, hablamos del socio de gobierno, que es en este caso Unidas Podemos, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Vamos a seguir hablando de las medidas aprobadas o anunciadas por Pedro Sánchez. Hay una que, bueno, yo creo que sí que nos afecta y creo que es poco criticable, que son esos bonos o esas bonificaciones a los abonos de transporte. Y para ello vamos a traer aquí al plató al presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León, que era una de sus grandes peticiones desde hace tiempo. Enseguida volvemos. Pues son las 10:05 de la noche. Uno de los anuncios más importantes del presidente Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación es el de la gratuidad de los abonos para los trenes de cercanías y media distancia desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre. En el caso de la bonificación al 50% será para los abonos de los servicios Avant, que en Castilla y León podría haberse beneficiado las líneas que llegan a Madrid desde Valladolid, Salamanca, Segovia y Medina del Campo, y también alta velocidad que une la capital de España con Burgos, León, Palencia y Zamora. Vamos a hablar de estas medidas, cuyo anuncio ha despertado mucha confusión en los primeros momentos porque no se ha explicado al detalle, y lo vamos a hacer con alguien que lleva años exigiendo este tipo de descuento. Él es Carlos Perfecto, presidente de la Asociación de Usuarios del AVE en Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, todo esto que estamos hablando, como decía, es casi el fundamento y el origen de la Asociación de Usuarios del AVE. Imagino que llega tarde, como sabe, por circunstancias muy excepcionales. Imagino que están satisfechos, ¿no? Pero llega. Llega. Pero llega. Yo creo que lo que habéis hablado antes, de esa unión de los dos partidos, tenemos que centrarnos en las cosas positivas, porque para situaciones negativas las vamos a tener, y bastante importantes. Entonces, tenemos que avanzar. Estas medidas que el Gobierno, en este caso, ha adoptado, yo creo que justifican y certifican toda la lucha que llevamos durante los últimos 4 años. Esta es una asociación que nace con Valladolid, pero que al final estamos reclamando esa desigualdad territorial que la hay y que hace 24 horas ha desaparecido, de aquella forma, pero ha desaparecido, y el tema vinculante al transporte, lo que supone el transporte, la nueva movilidad, los recursos energéticos, que ahora tenemos problemas, y esa estrategia lo certifica las ayudas. Porque claro, yo no sé si cree que en estos 4 meses que va a durar de momento estas medidas, el uso de los trenes en Castilla y León, bueno, el Gobierno se va a dar cuenta de que si se ponen ayudas se utilizan más, se usan más, se contamina menos. Digamos, yo no sé si esto es un parche o el 1 de enero, bueno, se puede incluso retomar esta situación. Vamos a no poner apellido a la acción, porque necesitamos acciones concretas, directas, acciones que vayan directamente a la cuenta de explotación de las familias, como en este caso, una cuenta de explotación que va negativo, ¿vale? Porque vamos a tener un invierno calentito y no precisamente de calor, pero necesitamos acciones de este tipo. Entonces, podemos entender y esperamos que el Gobierno, aparte del 1 de enero, recoja una información a través de estas medidas. Es decir, va a ser un buen pulsómetro para saber cuál es el uso real, si realmente se bonifica y se ayuda a los usuarios, ¿no? Hemos conseguido una medida de iniciativa que es ayuda económica a las familias, pero ¿qué hemos conseguido paralelamente? Hemos conseguido cambiar el método de transporte en la sociedad, hemos conseguido cambiar el coche por un transporte mucho más económico, hemos conseguido aumentar el ahorro energético o bajar el coste que tiene el Gobierno en esa cuenta de resultados. Eso es lo que tenemos que valorar, y entiendo que lo tiene que valorar el Gobierno en primera instancia, porque esta medida no se tiene que quedar en el 31 de diciembre, tiene que ver más allá lo que supone el impacto primero en la sociedad, que ya lo es, y en la economía del país, porque hay 4 condicionantes: descarbonización, ahorro energético, y hay uno que es la estrella, por desgracia, en Castilla y León, que es la despoblación. Señor Perfecto, usted me consta que es un asiduo espectador de este programa de Cuestión de Prioridades. Sabe que todos los días también lanzamos una pregunta en las redes sociales y hoy precisamente va sobre este asunto. Lo vamos a ver en la pantalla, ahí la vemos. ¿Cree que las bonificaciones al transporte anunciadas por Pedro Sánchez deberían aplicarse según los ingresos, según las rentas? Pues ya lo ve, el 57% cree que sí y el 43% que no. ¿Qué cree usted? Voy a ser un poco gallego. No, voy a ser un poco gallego, pero te voy a contestar.
¿Conocemos actualmente un transporte público que discrimine por rentas? No. Vale, ya está dicho. Es decir, necesitamos acciones, necesitamos ejecutar acciones que nos ayuden a suplantar esta situación económica negativa. Y esta es una de ellas. Y además en Castilla y León lo llevamos diciendo porque es una ayuda que va a incentivar que la gente pueda regresar en estos momentos a Castilla y León por dos cuestiones, por la alta velocidad y por lo que supone el teletrabajo. Si ponemos palos a la rueda sin tener la rueda, pues mal vamos. Apliquemos la rueda, apliquemos una medida, estudiemos la repercusión y tracemos una estrategia con objetivos sobre ello. Y esta es así. Ustedes siempre han defendido que los trenes de alta velocidad son una alternativa contra la despoblación, es decir, para que la gente no se vaya de la España vaciada. ¿Tienen datos de que en las ciudades donde ya hay AVE la gente no se ha ido o se va menos? La España vacilada. Vacilada. Vacilada, completamente. Por todos los políticos, vacilada. Fíjate si es bueno lo que estamos diciendo, que ya tenemos noticias de que la gente está volviendo a Valladolid, a Segovia, a Zamora, a Salamanca, sin haber ayuda. En el momento que tengamos ayuda, vamos a tener datos objetivos de cuántos empadronamientos, qué tipo de perfil tenemos, qué tipo de rentas, qué tipo de IRPF, cuánta gente depende de esos empadronamientos. Y es efectiva, porque la gente está llamando, tenemos varios grupos de comunicación y sobre todo, evidentemente, en Madrid. Oye, ¿qué va a pasar con la flexibilidad? ¿Qué va a pasar con esa ayuda a la Junta que no acaba de llegar y está prometida durante los 13 últimos meses? Va a funcionar y además si la gente ya está reaccionando a tener una mentalidad de trabajar 2 o 3 días a la semana y poder ir a trabajar a Madrid con un transporte que estamos a 1 hora, hora y cuarto, hora y media del mayor polo, en este caso laboral, que es Madrid, miel sobre hojuelas. La pregunta que nos tenemos que hacer, creo que desde la sociedad, es ¿por qué no implantan la ayuda a la Junta de Castilla y León? ¿Por qué está tardando tanto en tomar una iniciativa que sale de la sociedad civil de forma política, totalmente transversal, pero teniendo un objetivo claro de la grandísima oportunidad que tenemos en Castilla y León? Ustedes han pedido, en cuanto se ha conocido esta noticia, que la Junta también asuma o se sume al Gobierno en esta bonificación, sobre todo para los viajes laborales, ¿no? Es que yo creo que hay dos facetas. Una, en lo que el Gobierno ahora mismo tiene que tener en la mente con esta medida, después de la medida que va a hacer, que ahí nosotros lo que estamos viendo, que todo este movimiento tiene que hacer pensar al Gobierno una nueva estrategia sobre la gestión de esta movilidad, para que no haya diferencias con la obligación de servicio público, porque al final vamos a tener que ir a un abono laboral, exclusivamente laboral, y luego la tarifa comercial, la que ellos decidan, como tienen ahora oferta y demanda. Pero ahora mismo la existencia de un abono laboral permite a toda la gente tener un precio fijo, un precio razonable económicamente, y ajustado a esa necesidad, que luego podemos bajar con las ayudas de la Junta. Y la ayuda de la Junta la tiene sobre la mesa hace 2 años, se prometió en junio del año pasado por Francisco Igea, se confirmó en julio con el consejero, el director general y el vicepresidente, era para octubre, de octubre para diciembre las elecciones y la bola fuma. Y al final la gente está pendiente. Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta poca seriedad? Porque al final esto provoca un hartazgo contra la gente y con la clase política. Si es una medida buena, aplícala. La aplicas y luego estudias y sopesas y sobre todo la reorientas o la cambias o la modificas o la adaptas. La prueba la tenemos con los abonos. Nosotros estamos muy contentos porque una de las reivindicaciones que teníamos es que en Castilla y León, en un territorio, había 2 clases de ciudadanos. Los que tenían un precio razonable, asequible, con la USP, y los que no tenían esa posibilidad, que era León, Palencia y Zamora. Hemos conseguido que el Gobierno rectifique en menos de 24 horas. Y eso ha salido de la ciudadanía y de la sociedad civil. Si el Gobierno lo ha conseguido hacer, ¿por qué no lo hace la Junta? Porque la Junta ahora mismo no tiene ninguna excusa para que esta medida se implante el 1 de septiembre y un zamorano hasta diciembre paga el 25%. Y luego ya veremos. Hablando de Zamora, hay varias quejas de los usuarios de Zamora que dicen que no pueden conseguir plaza en el AVE que va a Madrid porque prácticamente viene lleno desde Galicia. ¿Habría que poner una línea directa Zamora-Madrid, sobre todo también para el tema laboral? ¿Y por qué pasa eso? O sea, las decisiones se toman sobre el papel
y como Zamora pasa el tren, se quita el tren madrugador, conseguimos poner el tren madrugador, pero luego Galicia nos ayuda a no tener ese tren. Castilla-León 0, Galicia 1. Y no puede ser. O sea, no podemos vestir un santo para desvestir otra comarca. Y ahí tiene mucha importancia la decisión de la Junta de Castilla y León. Porque las competencias son estatales. La Junta tiene competencias en el transporte interurbano rural, pero entiendo que no en la línea alta velocidad que va desde Galicia a Madrid. Quizás estoy confundido. No, pero ¿quién tiene que velar que esas competencias se ajusten al territorio y a las necesidades de los ciudadanos? La Junta. El padre de todos nosotros es la Junta. Y tendrá que anticiparse, hablar con el Gobierno de, oye, si me vas a poner trenes a Galicia, hazme el favor de no perjudicar a los zamoranos. Y si tienes que poner un tren que salga exclusivamente de Zamora para que los zamoranos tengan la posibilidad de trabajar a las 8 de la mañana en Madrid, ponlo. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque Zamora es una de las poblaciones con más déficit en despoblación y económicamente. Y los que tenemos esa posibilidad, como es Valladolid, que tenemos potencial económico, tenemos una gran afluencia, pues hagamos lo posible para que ese territorio sea al menos equiparado en el uso. Insisto, la Junta tiene que velar para que no pase eso. Las competencias del Gobierno. Hay una Secretaría de Estado de reto demográfico. Cuidado, tenía que anotar. Sobre todo tenía que anotar con medidas implantadas. Por eso estas medidas son muy buenas, porque te ayudan a tener una visión, sobre todo estrategia del territorio, de una infraestructura pública que todos pagamos con nuestros impuestos y que al final lo que queremos como asociación es que esa infraestructura sea utilizada de forma eficaz. Y sobre todo en aquellos territorios que tienen problemas de despoblación, que tienen problemas de económicos porque no tienen esa riqueza y no tienen ese potencial que puede tener Burgos, que ahora tiene una oportunidad enorme, Valladolid, que tiene Segovia por la proximidad. Potencialidad porque el AVE llega la semana que viene a la capital burgalesa por primera vez, ¿no? Pues Después fíjate de 7 años de retraso. Pero fíjate que somos el único territorio de Europa que tenemos 7 capitales de las 9 con una unión de alta velocidad. Por cierto, ¿ya se han restablecido todas las líneas y los vagones, toda la ocupación de los trenes anterior a la pandemia? No. Hay un caso sangrante que es Salamanca, hay un caso sangrante que es León, hay un caso, bueno, pues que nosotros, digamos, yo creo que tenemos que ser muy claros. Valladolid es una de las beneficiadas en todo esto porque hemos recuperado cuanto antes, pero no por ser Valladolid, sino por el volumen que hay de Valladolid. Pero nunca nos tenemos que olvidar de la gente que no tiene como Salamanca medias distancias que tardan 3 horas, con el potencial que tiene cultural y de investigación y de formación. León, le quitan el tren de Ponferrada, le quitan los bonos Albia, el precio de ser 24 sale 40. Oiga, esa estrategia la tiene que tener muy presente la Consejería de Movilidad en la Junta de Castilla y León. Es más, la tenía que tener el presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Por qué? Porque es un motor económico para esta autonomía. Un motor económico que además podemos ser ejemplo para que el resto de comunidades que, por cierto, nos están replicando, este movimiento que ha nacido hace 14 años con el AVE en Valladolid y que se ha replicado hace 2 años en todas las provincias y ahora con una autonómica, ya está implantado en Galicia, ya está implantado en Andalucía, ya está implantado en Castilla-La Mancha y en Aragón. Y hay cosas que se están consiguiendo solamente porque están copiando el ejemplo en plan bien, ¿vale? Porque hay una comunicación muy fluida, porque al final todos tenemos los mismos problemas adaptados a las diferencias del territorio, pero al final todos pedimos lo mismo: eficacia, rapidez, seguridad en un transporte y un precio adecuado socialmente. Carlos, me consta que también le preocupa mucho la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de aplicar la zona de bajas emisiones, zonas donde no se va a poder conducir, donde no va a poder haber tráfico. Va a ser a partir del próximo año esas limitaciones al tráfico fundamentalmente en el centro, en la almendra de la ciudad. ¿Cómo se va a poder acceder a la estación del norte de la capital vallisoletana? Llevamos 4 semanas, 5, esperando que nos reciba el concejal de movilidad. Van 2 veces, mañana será una tercera. También estamos esperando que el asesor del presidente Mañueco hable con nosotros, porque va a haber una reunión con Sánchez, con el presidente Sánchez, dentro de muy poco tiempo. Y esto es un tema muy importante, muy transversal. Tenemos un problema porque, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a ir a trabajar a coger el tren a las 6 de la mañana? ¿Tenemos que comprar un coche? Si no podemos, nos obligan a comprar un coche, porque si no tienes la posibilidad de compartir un coche, tendrá que haber un transporte público. Pero no hay transporte público para bajar de Parquesol, de La Flecha, de Laguna, de La Rubia a las 5 de la mañana.
Ese es el primer punto en el que ya la gente empieza a estar muy inquieta. ¿Por qué? Porque al final es tu sueldo el que te la estás jugando. Y luego el tema de la estación, porque hay un proyecto muy bonito que ojalá se acabe ya unificando esas dos estaciones. La nueva estación. ¿Qué va a pasar con los parking? Con el parking que utilizamos miles de vallisoletanos desde las 6 de la mañana que dejamos el coche hasta las 8, que ya a partir de las 8 ya no hay plaza. Hay un plan B, hay un plan en el que podamos utilizar un parque disuasorio gratuito, porque ahora mismo, está mal decirlo, pero el nivel de gasto que tenemos es tan alto que Renfe evidentemente nos da la gratuidad. Pero gastarse de media un castellano y leonés para poder ir a trabajar y traer un sueldo y pagar los impuestos aquí, 670 euros mensuales, es para reflexionar políticamente. Tengo aquí a 3 tertulianos que están atentos. María José, pregúntale lo que quieras. Bueno, yo quiero hacer una matización. Primero, buenas noches y buenas noches. Encantada de poder coincidir contigo, que otra vez que estuve precisamente también la habías entrevistado por un tema similar a este, ¿no? Bueno, yo creo que las competencias, o sea, vivimos en un sistema en donde el Estado tiene unas competencias, la autonomía tiene otras y la administración local tiene otras. Creo que puedo hablar porque yo fui por una parte consejera y por otra parte en otros momentos estuve delegada del gobierno. Entonces, las competencias, si las tiene la administración del Estado, que sí son de la administración del Estado, son de la administración del Estado, no son de la Junta de Castilla y León. Esto no significa que la Junta no pueda decir cosas, que las dice. Y cuando yo era consejera las decía, y cuando yo era delegada del gobierno también me las decían, y también cuando venían aquí los ministros y los secretarios de Estado se decían. Es decir, pero eso no significa que el responsable de la decisión de si el AVE va por un sitio o va por el otro sea la Junta, porque no lo es. Entonces yo creo que esto es importante matizarlo. Lo mismo que sucede con la administración local, es decir, con el ayuntamiento. Si el alcalde de Valladolid tiene una previsión de hacer por una cuestión de medioambiental, esto es una cuestión del alcalde de Valladolid, no es una cuestión de la Junta, donde todavía tiene menos que decir, porque con el Estado sí que normalmente tú dices, aunque te hagan caso o no te hagan caso. Y yo fui consejera en esta comunidad con Partido Socialista y Partido Popular gobernando en la administración del Estado. O sea, que no estoy hablando de un partido que sí que te hace caso, a lo mejor el otro te hace más caso o menos caso. No hablo de esos, porque podría poner ejemplos de Partido Socialista, que a mí siendo consejera me hicieron mucho caso, y a lo mejor de Partido Popular, que no me hacían tanto. Es decir, que esto no estoy diciendo, pero yo lo que quería de alguna manera matizar que las competencias son de cada uno. Y hombre, yo creo que la Junta, la verdad, en general, la Administración Autonómica, vela por los intereses de, en este caso, por ejemplo, que estábamos hablando de Zamora. A ver, lo que aquí se peleó, y eso yo doy fe de ello, porque el AVE, que tendrá sus inconvenientes ahora, que yo no digo que no, a esto que se estaba hablando de Zamora en relación con Galicia y todo esto, pero a ver, el funcionamiento, desde luego desde la Junta, era que los ciudadanos de Zamora y de Zamora Capital y de toda la provincia de Zamora pudieran utilizar esos servicios del AVE. De hecho, yo recuerdo alguna reunión en la que yo estuve presente en donde se pidió precisamente el que se pusiesen otros horarios, porque no había, no lo sé ahora mismo cómo está, no había unos horarios a primera hora. Me refiero a que se trata de sumar, pero la competencia la tiene quien la tiene. Yo no sé si me he explicado correctamente. Igual a lo mejor fui yo la que no lo entendí, he dicho. A ver, ¿Ha parecido que has criticado a la Junta, tanto cuando hablabas de las competencias nacionales de tren como del ayuntamiento y las zonas contaminantes, digamos? He incidido en la Junta porque al final las competencias, como ha dicho correctamente, son del Ministerio. Pero las medidas correctoras las tiene que dar por delante al Ministerio la Junta de Castilla y León. Y me explico. Si tienes unos corredores con una gran afluencia, tendrás que tener esa capacidad de buscar alternativas para crecer desde la propia Junta, aunque las competencias tengan del Ministerio. Y para eso la Junta tiene que levantar la mano, tiene que insistir, tiene que provocar. Estoy segura que lo hará. Claro, entonces yo lo que estoy diciendo es que hay cuestiones, cuando hablamos con todos los partidos políticos, que te das cuenta que no hay un conocimiento, o si lo hay, que queda un poco como así, de otro modo. Nosotros lo único que decimos es que echamos en falta más
contundencia por parte de la Junta en cuestiones como Zamora, como Palencia, como León, como Valladolid. Valladolid es un corredor que está facturando a Renfe el 27% de toda la facturación a van. Uno de cada 4 abonos, 1,3, se vende en el corredor de Segovia-Valladolid. Si tú tienes ese diamante en bruto, tendrás la capacidad de hacerte valer ante el Ministerio, sea del PSOE o sea del PP. Pero porque eres la Junta, porque está en tu territorio y porque son tus ciudadanos los que tienen que gastarse el dinero en ese medio de transporte. Y podrás decir, oye, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo potenciamos esto? ¿Cómo hacemos entre los dos gobiernos que esto crezca y que tengamos una riqueza? Las competencias son el Ministerio, totalmente claros. Pero si la Junta insiste y tiene una estrategia marcada, estoy seguro que el Ministerio y la Junta llegan a más acuerdos y más... un diálogo más... Que no quiero protagonizar yo aquí toda la conversación, pero la Junta, por supuesto que participa, porque participa incluso económicamente, porque si hablamos de todo el tema de la estación, o por ejemplo de las naves que hay en la zona de Renedo, de restauración de trenes y demás, ahí participó la Junta. Es decir, y transporte rural y demás. No, y en una cuestión que era estatal, que la competencia es estatal, que son trenes estatales y se están ahí repintando y haciendo una serie de cosas que es una cosa de importancia, me refiero, que tiene entidad. Ahí la Junta participó, incluso económicamente. Queda claro cuáles son las competencias de cada uno. Pedro. Un comentario y una pregunta. Comentario. Es gratificante escuchar, en este caso a Carlos, cómo reconoce las desigualdades que hay en nuestra comunidad autónoma y cómo no se olvida de ellas, de ciertas provincias que, por suerte o por desgracia, sufrimos. Entonces ahí ya, y por alusiones por León, que es la pregunta, es un caso sangrante. Lo que ha pasado con la pandemia, la reducción de las frecuencias ha sido devastador. Pero devastador. Se ha estado exigiendo que se vuelvan a retomar algunas, no se ha hecho nada. ¿Crees que en algún momento, o crees factible que recuperemos de aquí a corto plazo, un año, no todas las frecuencias que había antes de la pandemia, pero por lo menos un 50% de las pérdidas, o lo ves inviable? Permítame hacer un paréntesis en lo primero que has dicho. Una de las cosas que hemos testeado cuando hacemos este movimiento es que no hay un sentimiento de comunidad. Y el sentimiento de comunidad, principalmente, y lo digo con todo el cariño, viene de la clase política. Y el reflejo de esa clase política es la sociedad. Y el sentimiento de no comunidad, de no apego, es lo mío es mío y lo tuyo también es mío. ¿Y cómo no me voy a preocupar del zamorano, del palentino? Es que tenemos que preocuparnos, porque todos tenemos los mismos derechos. Derechos al servicio público, derechos a poder tener un coste económico. Entonces, habría que hacer una reflexión desde la política, y ahí voy enlazando lo que os he escuchado antes de, oye, los dos grandes bloques, sentaros, fijaros en lo que os une, no en los que os separa, que hay mucho más de lo primero y no de lo segundo, y empezar a mover esto, porque al final el de León va a decir lo suyo, el de Palencia va a decir lo suyo, y esto es un sin Dios. Vale. Tienen que recuperar. Yo, con las conversaciones que estamos teniendo con la delegación de gobierno, se van a recuperar. Se van a recuperar. Hay un problema, parece estructural, de cuestiones de conductores, de maquinistas, que tienen que tener un periodo de formación. Hay plazas que se tienen que cubrir primero por jubilación y demás. Pero bueno, parece que estoy haciendo yo una defensa del gobierno. Pero hay que ser coherentes y hay que decir lo que es bueno, aunque sea políticamente el contrario, y lo que no es no. Pero ese sentimiento, apelo a lo que habéis dicho antes. ¿Se tiene que recuperar? Sí, porque León tiene un problema, igual que Zamora. Y hay que ir antes, hay que hacer una anticipación por parte de las administraciones para que León tenga lo que tiene que tener ya. Marta. Un poco al hilo de todo lo que se está hablando. Buenas noches, Carlos. Sí que, creo que al final la coherencia de la que estás hablando se tiene que llevar también a las reivindicaciones que habéis hecho siempre, con la que nació esta asociación, que era el precio razonable, pero también los servicios, ¿no?, que se dieran para que todo el mundo que quisiera acceder al AVE pudiera. Y yo creo que ahí es lo que a mí me ha sorprendido tanto, ensalzamiento de que esta noticia ha sido muy buena, y que por otra parte os hayáis olvidado de pedir también, o de seguir exigiendo esos servicios de los que hablábamos ahora, porque por mucho que a mí me den una gratuidad o una bonificación, si no tengo la capacidad o los servicios que yo necesito, de poco me va a servir tener un precio razonable. Entonces, para saber si vais a seguir también con esa lucha de reivindicar mucho más servicios que creo que hacen falta en Castilla. Vamos a ver, nos hemos centrado en la ayuda, que es el debate, pero la ayuda de cualquier gobierno, de cualquier administración, cuando es una ayuda económica directa, tiene que ir paralela con los servicios.
porque si no, al final lo que provocamos es el efecto contrario. Es decir, si mañana conseguimos tener 200 habitantes nuevos en Segovia o en León, pues a lo mejor no tenemos 200 plazas. Se sobreentiende que esas medidas que ya están aplicadas o se van a aplicar, hay posteriormente y de forma paralela un estudio de, oye, ¿cómo afecta? Porque a lo mejor tenemos miles de personas y no tenemos el soporte del servicio, el soporte de doble composición, el soporte de nuevas frecuencias. Eso lo tenemos en cuenta. Ya cuando hemos hablado siempre hay una máxima, es decir, todas las mejoras económicas son buenas, pero cuidado, tiene que haber una gestión, una estrategia de gestión en la implantación de esas medidas, porque si no, tenemos un gran problema. Pues Carlos, perfecto, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Ojalá que, como decía antes, estas bonificaciones son bonos, hay que dejarlo claro, no es a título individual, no es que uno compre el billete y le vaya a salir un 50% o gratis, sino son a los abonos, se extiendan más allá del 31 de diciembre. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y hagamos lo posible porque haya una reflexión entre todos que creo que nos merece la pena. Antes de nada, empezamos este programa con esa reunión entre la Consejería de Industria y también los sindicatos y la patronal. No salían nada contentos los empresarios ni los sindicatos de clase de esa reunión del diálogo social. Y ya tenemos la versión que nos faltaba, la versión de la Consejería de Industria. Les paso a leer una nota de prensa que acaban de enviar. Dice: la Consejería de Industria, Comercio y Empleo apuesta por el diálogo social y convocará a la Comisión Negociadora del Plan Anual de Empleo. El objetivo de la Consejería es que el dinero de las ayudas llegue al ciudadano. Se quiere establecer el diálogo social para aumentar el número de beneficiarios, suavizando los requisitos y eliminando los trámites administrativos. La Consejería ofrece a sindicatos y patronal financiar el coste real de los servicios para prestar el SERLA, hasta ahora financiado a un 700%. Bueno, no hay ruptura, todo sigue adelante, veremos a ver en qué queda y bueno, si hay ese entendimiento, que ojalá sea así. No nos vamos todavía, pero os despido. Marta, Pedro, María José, muy buen verano a los tres. Igualmente. Espero por aquí a la vuelta. Gracias. Gracias, Carlos, de nuevo. Y ahora me voy a hablar con Chema Nieto un ratito, como siempre. Buenas noches, Chema. ¿Cómo sobrellevas esta intensa ola de calor? Pues aquí en la penumbra, hidratado y procurando moverme poco. 40 grados hemos soportado hoy en Castilla y León y además la Junta nos ha avisado de que se nos viene encima otro episodio de polvo africano. Hay que tener cuidado porque el polvo africano afecta la calidad del aire. Algo bueno tiene y es que los atardeceres adquirirán una tonalidad anaranjada más intensa de lo habitual, subrayando simbólicamente la alerta naranja de temperaturas en la que nos encontramos o incluso, qué sé yo, el apocalíptico estado de la nación, cuyo debate hemos sufrido estos días. Calor, polvo africano, incendios y el debate. La verdad es que bueno, todo es sofocante y todo ha venido junto. Pero la cosa ha de mejorar rápidamente, que ya se sabe que en agosto frío al rostro. Lo normal es que las temperaturas se calmen, incluidas las políticas, y que empecemos a pensar en retirarnos a nuestros refugios estivales. Por cierto, que en el transporte a las zonas rurales esta semana hemos tenido un sobresalto. El Gobierno ha hecho público un mapa de concesiones de transporte público a los pueblos en el que desaparecen 300 paradas de la comunidad. Los presidentes de Diputación han puesto el grito en el cielo ante un nuevo desprecio del Gobierno a la España vacía. Palencia perdería 24 paradas, Ávila 86 o Burgos 78. Y las 40 eliminadas en León afectarían a casi 55.000 vecinos. Mientras tanto, en el debate del Estado de la Nación se anunciaba la bonificación del transporte de cercanías de Madrid. Querrán que nos vayamos todos a Madrid, José Luis. Esperemos que no sea para tanto. Pero, Chema, digo yo que habrás pensado cerrar la temporada comentando una noticia alegre o positiva. Claro que sí. Esta semana se han hecho públicas las primeras imágenes capturadas por el telescopio más potente de la historia de la humanidad. El James Webb es un prodigio de ingeniería que orbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra con un espejo de 6 metros de diámetro compuesto por hexágonos y con un parasol que lo protege de la luz del sol. ¿Ves? Es lo que digo yo, hay que protegerse del sol para mantenerse fresquito. Pero vamos allá con esas imágenes que nos ofrece el telescopio en su soledad orbital. Son imágenes reveladoras de las partes más hermosas del universo conocido. Rincones inesperados, espacios inabarcables. Estructuras fascinantes, bóvedas infinitas. Sinfonías de color y de luz, formaciones de belleza hipnótica. Imaginen la tristeza que sintió el telescopio cuando los científicos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea se pusieron serios y le dijeron que dejase de hacer fotos a Castilla y León,
y que volviese sus instrumentos hacia el frío espacio profundo. ¿Quién quiere galaxias lejanas teniendo toda la belleza del universo en nuestras 9 provincias, Chema? Viajar se está poniendo cada vez más caro, así que nuestro consejo es que disfruten ustedes este verano de los paisajes, pueblos y ciudades de Castilla y León. Y si se trata de mirar al cielo, tampoco le vamos a la zaga a ningún telescopio, pues como dijo el poeta, siempre está más cerca nuestra llanura de las estrellas. Eso es, y sobre todo, si pueden, vayan a 3 zonas que ahora necesitan recibir pues un gran fuerte impulso turístico por los incendios que han asolado sus bosques. Me estoy refiriendo a la Sierra de la Culebra en Zamora y a la de Candelario y la Sierra de Francia al sur de la provincia de Salamanca. Buen verano, Chema. Y ahora no se vayan todavía, que nuestra compañera Ru García Ribote nos ha preparado un vídeo muy especial, resumen de esta intensa temporada en cuestión de prioridades. Ojalá en septiembre volvamos a vernos todos. Gracias siempre por estar ahí. Y buen verano. Se acabó el amor entre Mañueco e Igea. Ha sido la noticia de la temporada y nosotros se lo hemos contado porque esta sí que era una cuestión de prioridades. Por primera vez en la historia de nuestra comunidad, Castilla y León va a tener unas elecciones anticipadas. Como no podía ser de otra manera, hemos hablado con los protagonistas. Y en esa conversación... Se rompe aquí, en este... La crisis en la relación comenzó precisamente en nuestro plató. Podemos presentar la moción de censura hoy mismo. Aunque bueno, nuestros perspicaces tertulianos y tertulianas había un run-run. ya tenían sus sospechas. Teníamos un run-run en la cabeza. Pre-campaña. Llamó Santiago y me convocó. Campaña. En la Consejería de Sanidad. Curiosidades. Es un acto de campaña diferente, ciclismo electoral. Negociación. El currículum, ¿no? Negociador de pactos. O a lo mejor hay que ocultarlo, ¿no? Y finalmente... Pero al final hemos podido ver... Toma de posesión. Imagen al fondo. Se lo hemos contado todo. Con nuestros políticos hemos compartido sus días más felices. El gordo de la lotería. Sí, y también sus noches en vela. Que haya dormido menos que en otras ocasiones. Hemos vivido los primeros cara a cara de los líderes nacionales. Y también de los regionales. Las Cortes de Castilla y León han vuelto de lleno a su actividad. Es un pirómano. Nazi, machista, racista, xenófobo, ultra... Y aunque hemos querido entender qué es lo que estaba pasando, ¿el tema o qué? Joder. A veces no ha sido fácil de transmitir. 2.000 euros para el segundo hijo y 2.500 euros. Por eso hemos contado con la ayuda de nuestros analistas, que nos han demostrado cuáles son sus habilidades. Sinceridad. Todo este carajal parlamentario, ¿nos lo podríamos haber evitado? Espontaneidad. Parece que esto es un sanatorio físico. Autenticidad. La menopausia también nos viene a visitar de cuando... Precisión. No es lo mismo decir, venga, hombre, no me fastidies, venga, no me jodas. Conocimiento de lenguas. Poor quality es mala calidad. Conocimiento de moda. Yo que me ha copiado hoy la vestimenta. No has avisado. Defensa personal. Los medios de comunicación de Castilla y León no habíamos informado. Y de la profesión. Iniciado. Falso. Falso. Lo has vuelto a decir hoy. Falso. Falso. A mí me cae bien. Y sobre todo nos han dejado una enseñanza. Lo importante es tener buen corazón. Un buen regusto. Nos hemos metido en todos los charcos. ¿Usted come carne? Yo como carne. La cascada de dimisiones. Y también en todas las polémicas. Se rinde, cede y presenta su dimisión. En la mesa de debate se ha hablado sin pelos en la lengua. Encuestas sobre el tema de la masturbación masculina. No me ha llegado eso a mí. A mí me lo han contado, vamos. Y aunque a veces nos hemos encasquillado... Desatascador. 10, no lleva acento, es 10, ¿verdad, José Antonio? 10. Y hasta en ocasiones nos hemos perdido. ¿Dónde está mi cámara? Ari. O incluso confundido. Perdón, que se me cala tanto. No lo tengo. Tocar mierda. Perdón. Hemos trabajado para actualizar al minuto cada información. Sí, han llegado a eso de las 9 y 10 de la noche hasta aquí. Y no solo aquí, sino también allí. Pero tranquilos, que esto sigue siendo cuestión de prioridades. Ahora contamos con un nuevo plató en la capital de España. Vería el debate. Allí hemos recibido a los políticos y tertulianos de la escena nacional. Un grupo parlamentario de 10 escaños, la verdad. En un acto violento, ni mucho menos. Es una torta y tal que te espabila y ya está, no pasa nada. Y a correr al parque. Pero déjeme que le cuele la pregunta. José Luis Martín una vez más ha hecho gala del periodismo incisivo. Núñez Feijóo. Y me va a perdonar que no se lo diga, porque yo... Ha metido un poco de cizaña. Y ceniza, a la vuelta.
tienes la oportunidad, decidme... Ha realizado preguntas comprometidas Invitar a un político, un líder político de los que conocemos, ¿quién invitaríais a esa gran fiesta? Justino. Abstención. No vale, eso no vale. y no ha cejado en su empeño de mostrarles todos los prismas de la realidad. Ese estatus ecléptico y neutral. No me va a contestar a la pregunta. ¿Ser de Soria o ser Soria, que es ser de izquierdas, de derechas, de centro? Pero si llevas una estocada. Una realidad contada a través de diferentes miradas. Que corren, lo mejor que puedes hacer es salir de casa ya apuñalado. La de nuestra Las influencer. redes sociales de Morado para reivindicar el Día Internacional de la Mujer. Así que la cosa hoy va de mujeres. Bueno, la Consejería de Sanidad ahora está en Ciudad Rodrigo. Y el ya famoso Calixto Albricias. Influye la actualidad en nuestra comunidad. Sabemos en este momento... Porque nuestro objetivo ha sido mantenerles informados de todo lo acontecido en nuestro país. La imagen que hemos visto del monarca, las ciudades que están cercanas a la capital de Ucrania. En nuestra pantalla imágenes del dolor que se ha vivido en Ucrania. Hombre que no puede contener la emoción. ¿Te ha superado la experiencia, Sara? En nuestro plató, testigos de esa cruel realidad. Creo que es una de las experiencias más enriquecedoras para cualquier periodista. Llevamos una familia compuesta por la madre, 2 hijos y viene también de... Testimonios de aquellos que no se lo pensaron y recorrieron miles de kilómetros para ayudar. Daros las gracias porque iniciativas como las vuestras hacen que volvamos a creer en el ser humano. De verdad, yo como madre de 2 hijos pequeños os doy las gracias inmensamente. Nuevo récord de... No se nos ha olvidado la pandemia. Al fin pudimos decir... España pasa página a la pandemia y decimos adiós a los tests y al aislamiento. Por eso ya sin restricciones... Algo conocido como la Olmeda. Cuestión de prioridades, hizo las maletas para visitar algunos de los emblemas de nuestra comunidad. Estamos ante el mítico SEAT 600. Pero volvamos a la mesa de debate. Joder, que sí, que vale. ¿Qué decir que te acabas de leer? Que parece que hay salseo. Cayó no sé qué. Fue una chica... Sí quiero que sigas. Y ayudar a la zona rural. Porque a mí me gusta Y es que la diversidad de opiniones razonar y me gusta no interrumpir. es y será una de nuestras señas de identidad. Déjame terminar al menos. Hombre, por favor, ya está bien. Todo lo de las 8 de la tarde de la Junta ya de está Castilla. bien. No me invites. Eso. Rifirrafes que han puesto sobre la mesa que lo que mal empieza... Me vas a fusilar. Me vas a fusilar. ¿Me vas a pedir perdón por invitarme? No, que te... No os vuelvo a juntar, Graciano Miguel Ángel. Mejor. Y cuando hay imprevistos, ya se sabe que lo mejor es seguir adelante con mucho humor. ¿Pero cómo me puedo caer aquí? Ya pasó, Vale, prevenidos. Cuestión de prioridades no es solo lo que ustedes ven. Prevenido a la cámara 3. Te lo damos con todo, ¿vale, Javi? Por otro desde el fondo. Todo un equipo conforma este programa que este año se ha enfrentado a uno de esos días que nunca nos hubiéramos podido imaginar. Despedimos, pues de la manera más triste. Se nos ha ido de forma repentina nuestra compañera Celia Sánchez, que trabajó muchas veces en este programa. Pero la dualidad de la vida refleja que unos se van y otros vienen. Por eso hoy terminamos con 2 novedades. Pistacho. Un nuevo miembro. Pistachín está caloradísimo. Y una presidenta, la de nuestro club de fans. Que te manda felicitaciones. Me dejas que te dé recuerdos de un fiel espectador que tienes. Gracias un año más por estar ahí. Les deseamos un feliz verano. Hoy más que nunca. Descansen y disfruten. Descansen y disfruten. Descansen y disfruten. Descansen y disfruten. Adiós.